Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, edición de martes, feriado aunque no parece, ¿no? Pablo Caruso, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Lu. Bueno, digo no parece porque hablamos de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, hablamos de un día que lamentablemente, dejó como imagen política luego de las palabras del presidente esta imagen. Bancas vacías, la bandera de Ucrania pegada a varias de ellas, el PRO que se levanta y se va de esta sesión, pero me parece importante remarcar cuando dice que el presidente se va. ¿Se va cuando lo están insultando? ¿Se va cuando están diciendo y hablándole de mala manera? No. Se va cuando el presidente dice textualmente que la justicia debe investigar cómo ocurrieron los hechos de la toma de la deuda y quiénes fueron los responsables de tanto desatino. Cuando el presidente Alberto Fernández dice eso, y lo dice en un tono monocorde, y lo dice sin gritar, y lo dice sin señalar, y lo dice incluso sin nombres propios en ese tramo del discurso, hay un grupo de dirigentes que responden al PRO dentro de Juntos por el Cambio, que se levantan a los gritos, a los insultos y se van. ¿Les parece repasar ese video, ese fragmento? El año pasado, a través del decreto número 8, instruía a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre ese endeudamiento. Quiero dejar constancia que este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino. Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria en el marco de un Muchas gracias. Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria, quiero comentarles algo que creo que es una buena noticia. Mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria en el marco de un multilateralismo que se debe... Yo no miento, Alfredo, me conoces, yo no miento. Bueno, sumado a lo que decía Lucila, el presidente no condena a nadie, digamos. Está dándole fuerza a una decisión que ya había sido tomada, que nadie desconoce y que tiene que ver con una investigación sobre esa responsabilidad. Es decir, no pidió ninguna condena concreta a nadie en particular porque eso tiene que ser investigado. Pero más allá de eso, voy un cachito más atrás. En las últimas horas hablé con un analista político. Nadie podría decir que es parte del oficialismo, ni mucho menos, y decía, lo que se ha confirmado en la política argentina es que cuando se tensiona hacia los extremos, se suben las encuestas. Es decir, es un momento de crispación planificada, con un contenido emocional muy fuerte, que relega los argumentos, y que relega además la mayor virtud que tiene la palabra política, que me parece que en un encuentro como el de hoy, en una escena como la de hoy, es la verdadera protagonista, la palabra política en la discusión y en esa política que se ha recuperado. A mí me preocupa muchísimo cómo se relega el argumento político en detrimento de emocionalidades planificadas que además todo el tiempo van corriendo el umbral, van corriendo el límite. Y llega a no darle un presupuesto porque alguien se enoja, porque alguien dijo otra cosa. ¿Se acuerdan de Ritondo? Sí, cuando efectivamente el discurso de Máximo Kirchner? O eventualmente pasa algo inédito, que es que se levanten en el marco de la representación institucional quizá más importante que tiene que tenemos en la Argentina, que es el Congreso y el presidente dando cuenta de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que espera que ocurra en el futuro. En ese contexto yo lo que me pregunto es si realmente hay un sentimiento de bronca o si es actuado, si realmente hay un ego herido ante determinadas situaciones o es planificado en base a encuestas, porque lo que vimos hoy no tiene que ver con cerrar la grieta, no tiene que ver con un pedido de diálogo, como por ejemplo se reclama a Rusia y Ucrania.
Digo, la oposición se sentó con banderas ucranianas en el Congreso de la Nación. Lo que se pide en este contexto de guerra es un canal de diálogo. Sí. Lo que se pide en este contexto de guerra es siéntense aunque no piensen lo mismo y pónganse de acuerdo. Pero ¿cómo estamos pidiendo eso a nivel internacional y con una escalada de violencia absoluta cuando ni siquiera se puede hacer en un Congreso argentino, gracias a Dios, sin guerra de por medio? Sí, mucho menos banalizar, digamos, ¿no? Que es Claro. el otro hecho que también busca un golpe de efecto muy concreto. Insisto, golpe de efecto con gran contenido emocional como modo de construcción política. Y eso relega el argumento, eso empeora los debates. Y quiero agregar algo más. Hoy no estuvo en la sesión Máximo Kirchner. Y es un dato político pesado. No es un dato menor. Y también hay un sector de la política en la Argentina que del hermetismo o de la decisión entre cuatro paredes o de la expectativa de que algún Maradona haga el gol contra los ingleses, se hace también de eso un modo de construcción política. A mí me preocupa en general con qué tipo de política se va construyendo el análisis de la realidad. Por supuesto no estoy comparando ni valorando de la misma manera las dos cuestiones, ¿no? Pero creo que sí es un llamado de atención respecto de la manera que se construye política, sobre todo teniendo en cuenta que una de las grandes victorias de aquella famosa década en términos regionales fue la recuperación del instrumento político con su debate, con su argumentación y de cara a la sociedad, no hacia adentro, que termine en una discusión muy palaciega. En un rato nada más viene la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, porque hoy el presidente Alberto Fernández habló de tareas de cuidado, habló de licencias de paternidad y de maternidad, porque hay un caso de violación en grupo que la verdad conmueve a gran parte de la Argentina por la impunidad con que algunos varones actúan en relación a las mujeres o a los cuerpos feminizados. Sobre todo eso vamos a hablar con ella. Bueno, y está con nosotros ya Ricardo Forster, asesor presidencial, filósofo, ustedes saben, y está también la consultora en comunicación política, Julieta Weisgold. Enseguida nos vamos al living para analizar todo esto, a ver qué volumen político le damos a lo que pasó hoy en el Congreso Nacional. Nos vamos a nuestros compañeros y compañeras. Programa libre de humo. Desiguales en la televisión pública, horario de verano, 8 de la noche. Banda querida, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Con qué interrogante, con qué idea fuerza, Nico Fiorentino, y tú a tu capacidad de análisis te quedas hoy? Y todo Por- su ¿Qué histórico más? trabajo como editor. También. Sí. ¿Todo eso dice? Todo Muy bien. eso. ¿Vos decís por encima, por fuera del chiste de los colores de Si Ucrania querés, con el abandono? sigo, si querés. Sí, me parece. Sacando de eso, La segunda vez que lo hacen La en el segunda día. vez que lo Aviso hago en el en la noticiero misma- también. Aviso. en la Si misma quieren página. resolverlo, les damos 5 minutos, lo resuelven y después seguimos Para adelante. Aprovecho y saludo a nuestro director, Fer Manano, que dirigió hoy la transmisión espectacular. Muy interesante cómo iba siguiendo el relato. Cuando la veía cada pensaba enfoque. en él. Muy bien, muy bueno. Sí, yo también. Perdón, Nico. yo me quedo con dos grandes conceptos. El primero, me parece que el presidente Alberto Fernández tenía la posibilidad de generar algo que para mí su discurso no genera, que es expectativa. Y que es algo que empiezan a revelar todas las mediciones de encuestas, muestran las expectativas de la Argentina en general por el piso. Veníamos de un presidente que decía, goberné 100 días y después vino la segunda pandemia, la primera fue la macrista. Bueno, ahora voy a empezar, me parece que en este discurso tenía esa posibilidad y no la utilizó. Y sí me parece interesante el mensaje interno que dejó al Frente de Todos, y cuando digo el Frente de Todos hablo de un sector puntual del Frente de Todos en el marco del acuerdo con el FMI, pero eso lo desarrollamos en un ratito si quieren. Bueno, mensaje interno un ratito nada más. En materia judicial, el presidente, que siempre en cada apertura de sesiones le dio un carácter trascendente, también hoy hizo alguna Sí. referencia, Néstor. Sí, coincidimos todos más o menos con sus más y con sus menos en el diagnóstico. Lo que le faltó es la respuesta, bueno, ¿cómo se soluciona? Este enfermo de esta enfermedad, ¿cómo se lo cura? ¿Con qué medicamento? Entre las herramientas, las poquitas herramientas que anunció, está el envío del Congreso de un proyecto de ley de inteligencia. Bueno, en un rato te vamos a contar qué va a decir ese proyecto de ley. Bueno, muy duro con la Corte también, ¿no? En concreto Ahí le el dijo... director tiene un plano interesante, Vilma Ibarra sentada al lado de Sí. los miembros de la Corte. Habló de complicidad con el Poder Económico. Complicidad con el Poder Muy fuerte. Económico y que sectores de la oposición que obstaculizaron la reforma del Poder Judicial lo hacían porque tenían aliados para garantizar su impunidad, entre otras cosas. Bueno, por ahí está, es el diagnóstico. Y estamos de acuerdo Sí. en el diagnóstico. ¿Qué se hace con eso? Claro. Bien. Es una pregunta que se le hace al gobierno en general, ¿no?
Sobre los diagnósticos está muy bien. Bueno, y en materia económica, Candé. En materia económica se esperaba, como dijimos ayer, el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario, que lo que dijo el presidente es que lo iba a mandar esta semana, así que seguimos corriendo un poco esa fecha. Y en el marco de esa renegociación, lo que sí se confirmó es una segmentación tarifaria, que después vamos a detallar un poco los detalles de esa segmentación, de cómo va a ser, pero todavía hay que esperar ese proyecto en concreto, que es lo que va a decir la letra chica, y la confirmación de la ampliación y uso del swap con China, que eso sí es una confirmación importante que tuvimos chino hoy. Básico en el sentido de cuesta entenderlo, ¿no? Cuesta entender por qué es bueno, por qué es importante. Con China, chino básico es muy bueno. Lucila, queda. Digo, es un poco. Está muy bien. O vos entendés bárbaro eso. No, hay que explicarlo, por supuesto. Yo no entiendo nada. Y entiendo, Cande, que es muy importante, ¿no? Es muy importante en este contexto sobre todo. Bueno, antes de ir al living, ¿estamos en condiciones de compartir apertura de sesiones del expresidente Mauricio Macri, también diciendo cosas que a la oposición le caían muy mal, pero que sin embargo, en aquel momento, aquella oposición que hoy es oficialismo, no reaccionó de la misma manera que reaccionó hoy la oposición? ¿Se entiende el trabajo? ¿Tendrá más terapia encima como para bancar las críticas, decís? Bueno, lo podemos ver y después reflexionamos con la mesa. El modelo de inclusión social y crecimiento del que tanto habló el gobierno anterior nos llevó a la pobreza y la exclusión. Nos encontramos con una delicada situación fiscal, una de las peores de las últimas décadas, por la irresponsabilidad e incompetencia de la anterior gestión. Encontramos un Estado plagado de clientelismo, de despilfarro y corrupción. Un Estado que se puso al servicio de la militancia política y que destruyó el valor de la carrera pública. La corrupción mata, como lo demostró Cromañón, la tragedia de Once y las rutas de la muerte. Detrás de la corrupción hay millones de argentinos sin cloacas, rutas destrozadas y tragedias que se pudieron haber evitado como la de Once. Después de décadas de desorden, llegó el momento de ser serios con el equilibrio fiscal. Es la plata de los argentinos y administrarla con responsabilidad es nuestra obligación. Queremos recuperar los bienes de las mafias, el narcotráfico y la corrupción. Y que cada quien que se oponga diga dónde está parado y a quién quiere proteger. Bueno, muy bien. Allí escuchábamos apertura de sesiones del expresidente Mauricio Macri, también siendo muy ofensivo en términos políticos respecto de la por entonces oposición y una respuesta muy distinta a la que hoy ocurrió. Bueno, saludamos a nuestro invitado e invitada, Julieta Weisbol está con nosotros, consultora en comunicación política. Hola, Julieta. ¿Qué tal? Gracias. Ricardo Forter, ¿cómo anda? Muy bien. Julieta, para arrancar la charla y en síntesis, ¿qué idea política fuerte sacás de la escena de hoy? Bueno, yo creo que ahí quiero destacar algunas cuestiones del discurso, unas cuestiones que creo centrales. Por un lado, el tono moderado, y por otro lado, creo que fue un discurso de continuidad, contrario censo de lo que dicen en muchos casos los miembros de la oposición, ¿no? Que fue muy fuerte, que era insoportable, insostenible. Y la verdad es que fue un discurso en muchos sentidos, inclusive hasta en la elección de quién era el antagonista, quién fue, digamos, que fue Mauricio Macri. Es la misma persona contra la que el presidente y la expresidenta discuten hace muchos años. Entonces, creo que es importante destacar esto. Es un discurso de continuidad. Digamos que no subió a nadie nuevo al ring, ni metió a toda la oposición en la misma bolsa. Exactamente. Entonces, esa novedad que plantea la oposición en realidad es una buena oportunidad de la oposición para tener un título importante en los diarios, por lo menos hasta mañana. Bien. Digo esto porque la oposición, mejor dicho, los representantes del PRO que se retiraron antes de la finalización del discurso decían que ellos entendían que era un discurso para propios, que era un discurso para quedar bien con algunos sectores del Frente de Todos y que se olvidaban de que había una oposición que tenía ganas de colaborar. No sé si ustedes coinciden con esto o no. La oposición no tiene ganas de colaborar, no lo tuvo nunca. Desde que llegó al gobierno el Frente de Todos, la oposición jugó un rol. Cuando uno dice la oposición hay que pensar en un sentido muy amplio. Es la oposición política, los que hoy estaban en el Congreso de la Nación, es también la oposición mediática, es un conjunto, es un combo. Hoy es una actuación, una mise en scène, ofenderse, ustedes lo pasaron,
lo que dijo el presidente de la Nación es algo que ya había planteado hace tiempo, que era necesaria una investigación, una intervención de la justicia para dar cuenta de un endeudamiento espantoso, feroz, que condiciona a los argentinos. Se ofendieron, se fueron, creo que los radicales se quedaron. Sí, Sí, Se y Coalición Cívica también, ¿no? Y la coalición cívica. Me parece que están jugando su propia interna, quién es más duro, quién es más extremo, quién actúa con más ferocidad, pero hubiera podido decir cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa iban a que ir probablemente sí, o hubieran utilizado otro tipo de actitud. Hay Cornejo gritándole cosas, o desde el comienzo Negri también vociferando. La verdad que el tono del discurso de Alberto Fernández fue un tono coloquial, mesurado, contándole a la sociedad la travesía del 2021, su complejidad, las dificultades de este tiempo, lo que se abre, la idea de futuro, la situación económica. Empezó hablando de la guerra. En fin, Sí. me parece que no daba de ninguna manera para esa ofensa espantosa que hace que un diputado, un senador, una diputada, una senadora se vayan de escena, ¿no? Julieta, ¿vos qué pensás de esa escena en particular? Sí, yo creo, de hecho, en el mismo sentido de lo que decía Ricardo, que no hubo grandes escenas o espacios en el discurso, más allá de cuando habló de la deuda, que de nuevo no trajo ninguna novedad, porque no es que agregó un elemento nuevo, ¿no? Entonces, es algo que ya viene desde hace un montón, lo vuelven a repetir y esta vez genera un escándalo. Ahí me parece que hay una decisión política de la oposición de hacer, que después habrá que ver si le sirve o no también, ¿no? Claro. Porque inclusive a mí particularmente me llamó la atención que Larreta, que se supone que es del ala moderada de Juntos, se haya levantado. O sea, es como algo que dentro de ese escenario de discurso, dentro de su encuadre, su posicionamiento, hasta ni siquiera le conviene. Claro. Entonces, la verdad es que yo no creo que de hecho, creo que tal vez uno de los ejes más importantes, creo, del discurso del presidente de hoy fue el tema del desarrollo sostenible. Creo que es uno de los hilos conductores más importantes, ¿no? En un montón de temas fue hablando de eso de diferentes formas. Y creo que más allá, tal vez uno de los déficits, de las cuestiones que yo encuentro, digamos, que le faltó a ese discurso, es desarrollar un poquito más en quiénes se iba a apoyar y contra quiénes iba a contrastar, como generar un poquito el marco para que ese discurso tuviese una trama, ¿no? Porque el discurso político es un poquito más que ideas. Es una trama en la que hay dos actores y los distintos actores podés dialogar, podés oponerte, podés tener distinto tipo de vínculos. Tal vez eso es lo que faltó. Entonces, creo que yo no veo el escenario que construyó la oposición hoy bajo ningún punto de vista. ¿Nico? Sí, Julieta y Ricardo coincidieron en la palabra moderación. Y la pregunta que le quiero hacer a los dos es si para el presidente Alberto Fernández, para la figura del presidente Alberto Fernández, para la imagen del presidente Alberto Fernández, esa moderación sigue siendo un valor. Ricardo. Yo creo que es bueno que el presidente de la Nación a veces se corra del tono moderado. Creo que es bueno, es necesario que señale con énfasis el nivel de dificultad y que el conflicto, lo hemos conversado 1000 veces, el conflicto es parte de la vida democrática, la disputa, cuando es disputa de ideas y de proyectos, en realidad enriquecen la vida democrática y a veces es necesario subir el tono, subir el énfasis, por supuesto bajo la lógica de la argumentación, de la disputa que efectivamente supone concepciones de país distintos. Yo creo que hoy, Alberto, es un momento muy particular, ¿no? Hay que marcar el discurso en un contexto gravísimo, gravísimo. A veces somos muy ombliguistas y provincianos los argentinos y argentinas y perdemos de vista la situación en la que estamos hoy como sociedad humana en general. Una guerra cuyo resultado desconocemos, se sabe cuándo se empieza una guerra, no se sabe cuándo termina, que está reformulando cuestiones hegemónicas, que está reformulando cuestiones económicas, que está poniendo en entredicho la propia condición humana después de una pandemia. Una guerra como ya no se imaginaba en el contexto europeo, países limítrofes, un país poderoso como Rusia, un país como Ucrania,
que busca el amparo de la OTAN, que a su vez presiona constantemente a Rusia. Entonces creo que el discurso de Alberto Fernández hay que enmarcarlo en ese contexto como para entender que la moderación acá no es un disvalor, sino que es un valor frente al discurso rupturista, extremo, casi de vodevil de la oposición hoy en el Congreso de la Nación. Julieta. Yo creo que en un sentido parecido, creo que la moderación es uno de los aportes que vino a traer Alberto Fernández a la coalición de gobierno, ¿no? Al frente de todos. Entonces, creo que no es un disvalor, creo que suma, en tanto y en cuanto, de vuelta, no se transforme. Digo, creo que es importante mantener un escenario en donde la política siga siendo vibrante de alguna forma, en donde las discusiones y las posiciones de cada uno sean claras, y para eso se necesitan muchas veces los contrastes, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que no es un disvalor, creo que al revés. Cande, respecto de lo económico, adelantaste dos elementos, el swap con China y tema de tarifas. Arrancamos por China. Sí, para entender qué es el swap con China hay que entender justamente que es un intercambio entre países, es una herramienta que usan mucho los bancos centrales para incrementar las reservas internacionales y en principio es una posibilidad. ¿Qué pasa con el swap que tenemos actualmente que está desde 2009, digamos, no es que es nuevo el swap con China, pero que hoy en día pesa más de la mitad del total de las reservas brutas y lo que dijo hoy Alberto Fernández es que se iba a ampliar este swap y se iba a empezar a usar. No es lo mismo decir que tenemos un swap que efectivamente usar esos dólares y tenerlos como libre disponibilidad. Ahí ya pasa de ser, digamos, un intercambio a ser un préstamo, empieza a correr, digamos, una tasa de interés. Y lo que se anunció hace 3 semanas de parte de comunicación oficial es que iba a ser de 3.000 millones de dólares. Así que se espera que 3.000 millones de dólares sea lo que se aumente ese swap y lo que efectivamente se transforme en dólares para tenerlo como libre disponibilidad. La última vez que se había hecho esto fue a finales de 2015 cuando se sacó el cepo cambiario y se necesitaba tener este poder de fuego en manos del Banco Central para poder actuar en el mercado cambiario. O sea que los usó Macri la última vez. Sí, finalmente no los usó, digamos, los gestionó Sturzenegger, que era el presidente del Banco Central, y los cambió a dólares, pero luego los volvió a convertir a yuanes porque no se usó, digamos. Es como tener una carta de poder de acción, pero no necesariamente la vas a usar. Lo que está claro es que dólares en el Banco Central te da fortaleza política para tomar otro tipo de decisiones, digamos, ¿no? Sí, sobre todo en este contexto donde las reservas brutas están abajo de los 37.000 millones de dólares, entonces es un momento donde es importante fortalecer las reservas internacionales y ahí el comentario de Alberto Fernández, bueno, China está ahí en los momentos difíciles para la Argentina y por eso esta ampliación y uso del swap. Y Cande, ¿qué novedad apareció en tema tarifas, que es algo que preocupa y mucho? Bueno, tarifas es una discusión que viene desde el congelamiento en esa Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva de diciembre de 2019, así que es una discusión larga y tendida. Si bien no se concretó específicamente, lo que se dijo es que al 10% más rico de la población, que coincide con ese paper que circuló en diciembre, que decía, bueno, ese mapa donde algunas zonas de AMBA, tanto de Capital como de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, iban a empezar a pagar más. Bueno, el 10% con más poder adquisitivo de la población, directamente se le va a quitar los subsidios que tienen en cuanto al billete de energía y de gas, entendiendo que tienen la capacidad de pago de la tarifa plena. Y lo que iría para el resto está, por otro lado, la tarifa social, que se mantendría para los grupos poblacionales más vulnerados económicamente, y para el resto un aumento que no puede ser mayor a la variación del coeficiente salarial. O sea, que no puede aumentar más la tarifa de lo que aumentan los salarios. Hay una aclaración que hizo el propio Alberto Fernández hoy en el discurso, que es, bueno, aquel que por error, no lo dijo textualmente, pero más o menos esta fue la idea, ¿no? Aquel que por error no reciba más del subsidio y su capacidad económica lo necesite, va a poder reclamar y el subsidio se le va a seguir dando. Digo esto porque seguramente en la segmentación se pueden cometer errores. Me parece que es lo que incluso está el gobierno abriendo un poco el paraguas. Cande, corregime si vos no lo interpretaste de esta manera. Sí, es parte de una segmentación, digamos, que es muy difícil hacer una segmentación porque es muy difícil contar con una base de datos correcta, digamos. Muchas veces las personas incluso tienen la boleta del servicio tanto de luz como de gas a nombre de otra persona, entonces incluso cruzando datos es muy difícil acceder a la información certera. Entonces tiene sentido que la segmentación tarde varios meses en reglamentarse, pero también faltan algunos datos concretos como, bueno, esta tarifa plena se pagaría de un mes al otro, va a ser gradual, cómo se van a dar esos aumentos, todas esas discusiones faltan. Claro.
Julieta, Ricardo, por supuesto lo que quieran agregar sobre esto, pero mi pregunta es, ¿qué peso político le asignan a la ausencia de Máximo Kirchner en la Cámara? Yo creo que, a ver, es algo que en todo caso no es novedoso, ¿sí? No es novedoso en el sentido de las diferencias se vienen manifestando puertas adentro. Sí, y no es novedoso porque el año públicamente. pasado tampoco estuvo. El año pasado en la apertura de sesiones tampoco estuvo porque había decidido quedarse en Santa Cruz por el comienzo de clases de sus hijos. Esto lo contó hace un rato Eduardo Valdés. Sí, está bien. Bueno, eventualmente... Aclaración solamente. Bien, ese es otro un- contexto político. Ese es Otro un contexto buen dato político. también. Yo igual me refería, estaba pensando, ese es un dato también, pero yo estaba pensando en el sentido no es novedoso, porque viene habiendo diferencias públicas, digamos. Por eso digo, otro contexto político, Exacto. claro. Sí, viene habiendo diferencias públicas. En ese contexto, digo, o sea, no le estoy restando importancia, digo, Sí. no es una novedad, es un dato más en el mismo sentido, digamos, de cómo está la coalición puertas adentro y así públicamente. Después, algo que a mí me parece importante. Argentina no es un país que tenga una tradición coalicional, es un partido, un país con una historia muy presidencialista, muy vertical, ¿no? Con una tradición que no es la de las coaliciones, que es clásica o que es típica de Europa. Cuando se abren espacios para que aparezcan nuevos liderazgos, para que aparezcan, como abrió la expresidenta, actual vicepresidenta, para que aparezcan nuevos liderazgos dentro de un mismo partido, es natural, ¿no? Que la convivencia no sea lo que se espera. ¿Sí? Entonces yo creo que es importante, es un dato, pero es un dato que viene en el mismo sentido de lo que ya viene sucediendo. Ricardo. A ver, yo creo que la unidad es casi un deber de todos los integrantes del Frente de Todos. No veo un 2023 con chances reales de ganar una elección si esa coalición que se diseñó en un momento muy peculiar de la historia argentina y a través de una decisión histórica de Cristina no se sostiene en el tiempo. Yo creo que todos los principales jugadores, incluyendo a Máximo Kirchner, por supuesto, tienen plena conciencia de que es imprescindible que la unidad se sostenga. Ahora bien, dentro del frente, y lo decía ella recién, hay diferencias, hay tradiciones distintas. Piensen ustedes que nada más ni nada menos, los dos integrantes de la fórmula presidencial estuvieron casi una década distanciados políticamente y que otro de los integrantes, Sergio Massa, fue una pieza clave de la oposición a partir del 2009. Entonces, no es una sorpresa, al revés, yo creo que es un gran activo de la vida política argentina que exista un espacio como el Frente de Todos en donde ha podido confluir esa diversidad que ha habitado históricamente al peronismo. Ahora el problema ahí, Ricardo, Ahora, es me frente parece a una que escena muy complicada como vos la describías, el hecho de que no haya una manera de resolver esas diferencias que no sean públicas y libre interpretación de cada quien, incluso de la propia fuerza política, debilita más que fortalece. Sí, yo ¿O creo, es la a ver, sensación? sí, yo creo que estamos en un momento de cuenta regresiva. El 2022 es el año clave del gobierno de Alberto Fernández. Lo que se haga durante este año va a definir absolutamente el escenario del 2023. Eso significa sostener el crecimiento económico, pero sostenerlo, como dijo hoy el presidente, no por el crecimiento bajo la lógica del derrame propia del discurso neoliberal, sino también y fundamentalmente a partir de un concepto de distribución, de justicia social, de ampliación de los derechos. Para eso hay que tomar decisiones, para eso hay que confrontar con aquellos que van a tratar de frenar justamente la relación entre crecimiento económico y proceso redistributivo favorable para las mayorías. Entonces, lo quiera o no lo quiera algún sector del Frente de Todos, el destino del gobierno va unido a cómo se despliegue la política, cómo se despliegue este proceso que fue importante en el 2021 de recuperación económica, pero que se enfrenta nada más ni nada menos que a la deuda. Una cuestión que me pareció muy interesante, no sé si el público lo vio o lo escuchó, una intervención del exministro de Economía griego, Varoufakis, que negoció la redeuda, que dice algo que a mí me sorprendió, ¿no? Porque, por un lado, comienza su intervención en un espacio de un grupo que integra el Frente de Todos, que es Soberanos, de Alicia Castro, Amado Boudou, y primero dice, quiero felicitar
al ministro Martín Guzmán, a su equipo económico del Gobierno Nacional, por haber logrado un acuerdo que nunca antes ningún país había alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y dice, la verdad es que esto es una sorpresa y quiero felicitarlo. Por aquello de la ausencia de reformas estructurales, ¿no? Exactamente. Y otras cosas más, porque también está el sostenimiento de inversión en obra pública, en ciencia y tecnología. Inmediatamente dice, pero no hay que firmarlo. Entonces, es casi, parece un oxímoron, ¿no? A ver, felicitas un acuerdo y al mismo tiempo decís, hay que dinamitarlo. Sí. Y yo creo que estamos en un punto donde efectivamente todos estamos de acuerdo en que no hay ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que sea bueno. De ninguna manera. Pero hay algo que sí es importante, es que este acuerdo que se está por firmar supuso un esfuerzo enorme del gobierno por impedir que precisamente la lógica del acuerdo sea exclusivamente la lógica brutal del Fondo Monetario Internacional. Y eso yo creo que hay que valorarlo y que si funciona, con todas sus dificultades, nos permite no estar metidos en la lógica del default, aunque técnicamente no es un default nunca con el fondo, pero lo que significa una cesación de pagos, un quedar fuera de ese acuerdo, a lo que significa poder comenzar un periodo más equilibrado, donde se pueda ver si efectivamente el gobierno tiene una política económica que apunta a los intereses de las mayorías o simplemente a tratar de administrar lo que hay. Ricardo, Julieta, gracias a los dos por haber venido. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Al regresar seguimos analizando lo que hoy pasó en la apertura de sesiones en el Congreso Nacional. Por supuesto también todo lo que significó la mención a la reforma judicial pendiente. Y estará con nosotros la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para hablar de eso y algunos episodios realmente muy, pero muy dramáticos que se han vivido en las últimas horas aquí en la Ciudad de Buenos Aires también. Ya venimos. Muy bien, seguimos en Desiguales y el análisis político de lo que ocurrió hoy en el Congreso provocó y fuerte. Nico Fiorentino, para eso está en este programa, dijo el discurso del presidente no generó expectativa. A priori no estoy de acuerdo, pero vamos a escuchar sus fundamentos. Ya me avisó el conductor, bueno, ahora lo dijo al aire, que no iba a estar de acuerdo de arranque, me siento un poco condicionado. No, por favor, al contrario. Fíjate que recién Julieta hablaba de un discurso de continuidad. Sí. Cuando yo digo que tuvo el presidente la oportunidad de generar expectativas, cuando vos ves el escenario, ves todas las encuestas que existen, que después vemos cada uno cómo las evalúa, todas las encuestas hablan de una sensación general de la economía no va a mejorar, el acuerdo con el FMI no va a mejorar las condiciones de vida, las situaciones salariales no van a mejorar, la situación de empleo, o sea, tiene un problema grande este gobierno que quiere volver a seguir ser gobierno después de 2023, que es generar expectativas. Sin que deje de ser un valor, si vamos a poner las encuestas como razón de ser, de idear una política, estamos listos. Porque entonces hay que ir, insisto, a polarizar en los extremos y al que más escándalo haga, más va a subir las encuestas. Fíjate que yo igual no estoy hablando de polarizar en el discurso, estoy hablando de una cuestión emocional, del aspecto emocional de la política, que es un valor y que tiene una centralidad muy grande. Si vos ves, por ejemplo, cuando el presidente Alberto Fernández habló de economía hoy, habló de logros paulatinos y continuos como perspectiva. Habló de una expansión moderada del gasto público. Es decir, y ni hablar de la ausencia de propuestas. Es decir, vos tenés un presidente que te dice, yo goberné 100 días, ¿sí? Goberné 100 días y después vino la pandemia y no pude hacer más nada. En el discurso del 10 de diciembre en la Plaza de Mayo, el presidente Alberto Fernández dice, la pandemia terminó. Ahora sí, ahora empieza el gobierno. Bueno, pero pareciera que el anterior intento de relanzamiento, que fue el día del anuncio del preacuerdo con el FMI, que habló el presidente y que habló el ministro de Economía, Martín Guzmán, vino atrás la carta de Máximo Kirchner. Es decir, lo que era un relanzamiento, lo que era un decir, bueno, a partir de ahora podemos volver a sentar las bases, volvemos a evaluar nuestra política de aquí en adelante. Hubo un freno incluso dentro de la propia coalición, ¿no? Lo que pasa es que para mí ahí te saltaste un escalón en la escalerita, que es la derrota en las PASO y el cambio de gabinete. Ahí tenías una posibilidad de relanzamiento que podía llegar con medidas, que podía llegar con propuestas. Lo que pasa es que vos siempre tenés el corsé del FMI.
Entonces, con el Claro, Consejo del FMI... no es un dato menor. No, no Sí, es... yo no quería ser muy materialista, pero Sí. ¿se puede generar mucha expectativa y vender muchísimo si estás en el marco de la renegociación con el fondo? Bueno. ¿Se puede decir, sí, este es el mejor año Pero para ya, la Argentina? Para mí, el gobierno hoy, el presidente Alberto Fernández, hoy hizo anuncios y dejó en claro que la expectativa, corregime Cande, la expectativa es a las exportaciones para que entren dólares, a la obra pública y que efectivamente va a jugar en términos fiscales con reducir la emisión, bueno, todo lo que implica el acuerdo con el fondo. Si estamos, después si eso le sale o no, si efectivamente la gente termina viviendo mejor o no, bueno, ese es el gran desafío del gobierno. Si no lo pasa, el 2023 está liquidado. Ahora, si de Alberto Fernández esperamos la reforma agraria, me parece que es un problema de comprensión De política, expectativas. pero que viene desde el 2000, por lo menos de 2019. Para mí es un presidente que necesita volver a enamorar. Y con palabras como paulatinas y moderadas no enamoras. Exacto. Yo Eh, me enamoro de vos paulatinamente. Yendo puntualmente... Si va a ser Si va a ser en forma Tal vez sostenida... sea sostenido. si va a ser una cosa de fin de semana, ya te digo Claro. que no. Yo quiero algo que dure en el tiempo. Vos no querés un shock. Es lo que quiero construir en el tiempo. Es así. Está bien, me parece interesante porque creo que refleja también la discusión hacia adentro del propio Y hablando frente. de la discusión hacia adentro, que es el otro punto que yo quería abordar, hoy el presidente Alberto Fernández le dijo a ese sector que está poniendo en cuestionamiento el acuerdo con el FMI, le dijo, el acuerdo va a ser este, no es otro, no va a Es cambiar. lo mejor que tenemos. Sí, como si fuese Cristina, le diría nos hagan los rulos, básicamente. Sí. Le dijo, sí, este sigue siendo el mejor acuerdo que nosotros podemos conseguir, y después para mí le dejó otros dos mensajes. Ese para vos es el mensaje hacia la coalición. Sí, claro. Bien. Y después para mí le deja otro mensaje muy claro que dice, el Frente de Todos nació como respuesta a un desastre que fue el gobierno de Mauricio Macri. Pero dice, pero para sostenerse en el poder necesita representar mayorías. Ese es un mensaje para mí de veamos hasta dónde llegamos los puntos de conflicto. Sí. Pero si nosotros Recordemos queremos también. seguir siendo gobierno, no podemos tensionar más de lo que podemos tensionar. Tal vez un límite sea, se me ocurre hacia el aire, uno, que renuncie el presidente del bloque del Frente de la Cámara de Diputados. Sí. Bien. Néstor, en materia judicial, decíamos, el presidente es muy importante este tema, ¿no? Él dijo que se habían disuelto los sótanos de la democracia, entre otras cosas. ¿Vos qué viste? Yo en esto coincido con el hincha de River que tengo a mi izquierda, que es cierto, esa expectativa está instalada desde el primer día. Entonces, en el marco de todas las reformas estructurales en el Poder Judicial que apuntaba el gobierno, la única que pudo concretar, y la pudo concretar por voluntad propia porque no precisaba consenso político, fue la reforma del aparato de inteligencia. Entonces lo que dice es, eliminamos los sótanos de la democracia. ¿Y esto en qué te influye en tu vida del día a día? En nada. A lo sumo en que podés tener la tranquilidad de que no va a venir un espía a investigarte por lo que decís, por lo que pensás o por quién te acostás. Pero en el día a día no te influye en mayor medida. Pero espera, hoy me voy a pelear con nuestra Sí, compañera. ya estaba, Si estaba el viendo espionaje- porque sabía que ibas a decir. Si el espionaje ilegal condicionó la vida política de sectores, de partidos y de personalidades muy importantes, ¿cómo es que eso, cómo no logramos ver que efectivamente eso no cambia el día a día de la democracia en la Vamos Argentina? mañana a las 10 de la mañana, nos paramos en Corrientes el 9 de julio, le preguntamos qué le pareció lo que hizo la AFI entre 2016 y 2019 y vas a ver qué es lo que le influye al común de la gente. Institucionalmente decir que es no hay una que cuestión... hacerlo? No digo que no hay que hacerlo, no solo hay que hacerlo, sino que es lo único que como éxito concreto en materia judicial, el gobierno puede exhibir en este punto, porque la reforma judicial no prosperó y perdió estado parlamentario, porque la Corte está cada vez más corporativa y cada vez más ensimismada, porque no hay procurador general y porque el Consejo de la Magistratura dentro de 2 meses tiene que volver a hacer lo que era hace 20 años. Y vos decís que cada uno de esos elementos, sí, en 9 de julio y Corrientes te genera una multitud, si efectivamente se logra. No es parte de la agenda. El Poder Judicial no es parte de la agenda hasta que te toca. Hasta que te toca. Hasta que tenés una causa. Hasta que tenés una causa. Hasta que perdés un juicio laboral y tardás 12 años en cobrarlo. Ahí te toca. Bueno, esa es la reforma judicial que no se pudo Ahora, llevar adelante. Néstor, vos decías mucho, hay buenos diagnósticos, hay diagnósticos que se repiten, pero pareciera que no hay cura. O pareciera que la cura no está llegando nunca al enfermo, ¿no? Bueno, concretamente, lo que hubo hoy como anuncio fue un envío de una reforma a la ley de inteligencia. De todo lo demás, el tema del funcionamiento y la composición de la Corte tiene que pasar por el Congreso. Ya les enviaron el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y la reforma del Fuero Federal no se pudo concretar y perdió estado parlamentario. Bueno, ¿cómo se sale de cada uno de estos 3 lugares? No hubo una sola respuesta para eso. Sí la hubo
si bien no afecta en Corrientes y 9 de julio la discusión popular, un proyecto para cambiar la inteligencia. Y esto de aquí a 20, 30, 40 años puede hacer un giro copernicano en la forma de hacer política. ¿Por qué? Porque la inteligencia, según el proyecto de ley que está esbozado, no va a poder hacer inteligencia hacia adentro del país. Y la única hipótesis de conflicto que tiene es la de financiamiento, instigación y, ¿cómo llamarlo? Y darle, mira, ahí tenemos en la pantalla a qué se va a dedicar. Amenaza, riesgos y financiamiento del terrorismo internacional. Ahí está, esa es la palabra que nos salía, la amenaza del terrorismo internacional. Solo la inteligencia va a poder ocuparse de que no haya un atentado contra la AMIA, de que no haya un atentado contra la embajada, de que no haya una agresión externa. No va a poder dedicar ni un solo agente a hacer inteligencia interna. Y esto sí es un giro importante, porque históricamente en Argentina, con el anterior gobierno casi como una caricatura, pero con todos los anteriores también, la inteligencia influyó decididamente en las causas judiciales. Va a ser muy interesante escuchar y ver las posiciones que hay en torno a este proyecto en el Congreso, ¿no? Ahora insisto, Pablo, ¿esto te va a cambiar en algo en la vida? No, en nada, hoy. No, cambia la vida política en Argentina. Tal cual. Le da más volumen a la vida democrática, pero yo entiendo, no es un reclamo popular, o por lo menos muy masivo, digamos, en esos términos. No sé si es algo que enamora, como decía Nico. No enamora. Pero lo tenés que reformular porque si no, no hay democracia posible. Eso es lo que quedó claro. No, está claro que no en todos los sino en la aspectos región. de la política son para enamorar. Hay cosas que vos tenés que hacer y que no enamoran. Quiero hacer unas preguntas sobre algo referido a la Corte. El presidente dijo, la conformación, y estoy leyendo porque lo dijo literal, la conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo. Es decir, dijo que en este año el Congreso debería tratar algún tipo de reforma del funcionamiento y conformación de la Corte Suprema. ¿Leen en eso un anuncio, un proyecto, de un envío, un proyecto de ley por parte del Ejecutivo? ¿O es el presidente pidiéndole al Congreso que lo resuelva? En tribunales la Corte decidió hacer como que no pasó nada, como que los jueces no estuvieron hoy. En la Corte suponían que hoy iba a haber un anuncio del incremento del número de jueces de la Corte. Hoy, en el tribunal suponían hoy que iba a haber el anuncio de un proyecto de ley para extender a 7 o a 9 la cantidad de jueces de la Corte. No lo hubo. Y el hecho de decir, bueno, lo tienen que tratar durante este año legislativo, un poco que dejó en la nebulosa la posibilidad de que haya un proyecto o que el proyecto... ¿El anuncio es cuándo? ¿Es este año? La pregunta es ¿qué? ¿Qué proyecto? No hay una iniciativa concreta. Hay varias iniciativas dando vuelta, pero ninguna concreta con posibilidad de ser aprobada. Ya está en el estudio de Desiguales la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, pero al inicio del programa hacíamos mención a un caso del cual se habla en los canales de televisión, en la radio, ni hablar en las redes sociales. Una violación en grupo, un grupo de 6 varones, jóvenes ellos, que abusaron sexualmente de una chica de 20 años en el barrio de Palermo, en un día feriado, en un lugar turístico, a plena luz del día, 3, 2 de la tarde, pasado el mediodía. ¿Por qué quiero remarcar que es en grupo y no en manada y que son varones y no animales? Porque cuando hablamos de un grupo y no de una manada, le damos la condición de ser humano, de persona con razonamiento a ese hombre que actuó y no lo transformamos en un animal que lo hace por instinto y que lo hace porque el grupo acompaña y porque es lo que el cuerpo y la sangre lo invitan a hacer. Hablamos por el contrario de hombres, de varones que viven en sociedad, que no tienen ni un cuadro de fútbol en particular, ni un partido político que les guste en particular, ni una clase social, ni un lugar de residencia en particular, que no son personas que tienen una luz que los ilumina desde arriba y que indica que son violadores, abusadores o violentos. Son personas que, reitero, viven al lado tuyo. Pueden ser un familiar, puede ser un amigo. Ponerlos en el lugar de locos, de enfermos o de animales, a toda la sociedad en general nos saca la culpa, ¿no? Nos saca responsabilidad, ni hablar a los varones. Los miro a ellos porque son mis compañeros, pero digo a los varones en general. Que los varones, cuando hablan sobre esto, digan, ¿viste esos locos? No, no lo son. En tu grupo de amigos seguramente hubo varias acciones que todos se hicieron de cuenta que no vieron, porque estaba bien, porque estaba avalado. Con lo cual, vuelvo a hablar de un grupo y vuelvo a hablar de varones y no de animales, sino de manada. Y quiero hablar también del lugar que se le da en este caso a la víctima.
Atención con el después de un hecho como este. Atención al accionar de la policía, al accionar de la justicia, al accionar de los medios de comunicación. Ni la pollera corta, ni que quizás quería, ni que quizás como estaba drogada, bueno, una vez quiere y después no quiere, como hemos escuchado en las últimas horas. Atención a la revictimización constante, de declarar una y otra vez en los tribunales y volver a contar una y otra vez cómo te hacían una cosa, cómo te pedían que hagas otra. Atención con esto. Y por último, solamente para cerrar y ya para ir al living con nuestra invitada, tengamos en cuenta que hay una cultura de la violación en nuestra sociedad. Que el abuso sexual en conjunto y ni hablar del femicidio son el último eslabón de esta cadena. Pero que las violencias son constantes, son pequeñas y se dan todos los días, no solamente contra las mujeres, sino contra cualquier cuerpo feminizado y ni hablar de las trans en la República Argentina, de la comunidad trans. Una mujer cada 34 horas fue víctima de un femicidio en el año 2021. Una mujer cada 34 horas. No fui yo de suerte, no fue Cande de suerte, no fue la ministra de suerte, y digo esto sin miedo a equivocarme. Podemos ser cualquiera, no por bravas, no por carácter, no estamos a riesgo de este tipo de actitudes porque, reitero, son parte de una sociedad patriarcal. ¿Vamos? Nos vamos al living, al encuentro de la ministra Alicia Gómez Alcorta. Hola. Ministra, ¿cómo está? ¿Cómo andan? Hola, Luli. Hola. Buenas noches, gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, como ministra, como militante, reflexiones sobre lo que ocurrió o que supimos que ocurrió en Palermo. Bueno, primero suscribo todo lo que dijo recién Luli. Es muy, muy importante entender que no se trata, primero, de hechos ni aislados, ni de hechos que estén vinculados a personas, a hombres, a varones con algún problema en particular, que no son enfermos, que no son monstruos, porque si no, tal cual como decía Luli, pareciera que el problema está en algunos individuos que tienen algunos problemas y no en la sociedad, ¿no? Hace un ratito lo decía también en una entrevista, así como nosotras aprendemos a cuidarnos, nosotras no andamos en la calle, quizás es algo que los varones no lo saben, pero nosotras sabemos que no andamos en la calle livianamente o tranquilamente, mucho menos a la noche, mucho menos en algunos lugares, y nos cuidamos porque además nos enseñaron a cuidarnos, nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras hermanas más grandes, todas las mujeres lo sabemos. No andes sola, avísame cuando llegás. Todos esos modos de cuidarnos los aprendimos. Y así como nosotras aprendemos a cuidarnos y aprendemos cuáles son los riesgos, los varones también aprenden ciertas prácticas. La práctica de que nuestro cuerpo, de que nuestras vidas no tiene valor, o que en todo caso tiene el valor que le quiere asignar cada hombre, es algo que también se aprendió durante muchísimo, pero muchísimo tiempo. Cuando nosotras decimos que nos mataron toda la vida, y yo lo digo siempre, digamos, hoy le ponemos nombre, hace muy poco tiempo tiene un nombre que es femicidio, hace muy poco tiempo la violencia contra las mujeres pasó a tener un nombre, violencia contra la mujer o doméstica, recién en la década del 80. Ahora, no es que antes no nos mataban, no es que antes no nos pegaban, no es que antes no nos violaban, eso pasó siempre. Pero siempre. Lo cierto es que nosotros hace muy poco tiempo entendemos que esto es un problema y lo ponemos sobre la mesa. Eso que durante muchísimo tiempo se nos hizo sin que tuviera ninguna consecuencia es un modo en que la sociedad enseña a los varones sobre cuál es el lugar o cuál es el derecho que tienen sobre nosotras. Esta idea de que somos de los varones desde nuestro apellido, mi mamá usaba el apellido de mi papá porque la ley lo desea, ¿no? Digamos, ese de, que es algo de patrimonio, ¿no? Este vaso es de la TV pública, que sí que ese de habla de la propiedad. Nosotras fuimos durante muchísimos siglos de los varones. Ese costo que tiene ese aprendizaje lo vemos en situaciones como estas. No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. Y esto implica que todos tenemos que comprometernos y que nosotras no tenemos que seguir aprendiendo, incorporando estrategias de supervivencia, que es lo que hacemos desde que somos muy, muy chiquitas, que es lo que les enseñamos a nuestras hermanas, a nuestras vecinas, y es los que nos cuidamos mutuamente. Es un momento en donde también es muy importante. Y hoy yo lo pensé varias veces y lo asocié, salvando todas las diferencias, al crimen de Fernando Báez, ¿no? Esta lógica corporativa de los varones que quizás muchas veces pasa en situaciones mucho menores, ¿no? Digamos, algún chiste, alguna joda, donde quizás
algún varón puede sentir que está mal, pero tiene costo, ese tener costo en decirlo, ese tener costo de salirse de lo corporativo, de esa cofradía, y en los adolescentes, en los pibes jóvenes, tiene un costo muy alto. Ese es el modo en donde se enseña y se socializa. En vez de decir, che, no, si digo esto me van a decir, eso es un maricón, sos un cagón. sos un cagón. Eso es un modo de aprendizaje social. Eso es lo que enseña nuestra sociedad. Por eso estaba muy bien lo que decía Luli, porque esos 6 hombres, ya no son jóvenes, no son nenes, aprendieron de esta sociedad a hacer eso, a cómo hacer para cuidar, para tocar la guitarra, para disimular. Lo que demuestra además es el nivel de exposición tan atroz, ¿no? Vos lo decías, un barrio de los más concurridos de nuestra ciudad, turístico, un día a plena luz del día. Entonces después cuando vemos, y voy a hacer una comparación, yo estaba muy enojada hace poco porque veía los comentarios, no soy muy televidente, sobre el juicio de Telma y algunos lobistas o de estos personajes que circulan en los programas diciendo, yo no le creo, ¿no? Decía, yo no le creo a Telma, yo no le creo. Yo decía, ¿con qué descaro? ¿Con qué descaro alguien puede decir que no le cree a una víctima de violencia sexual, a una nena, porque Telma era una nena? Es eso, no nos creen. No vale nuestra palabra, no vale nuestra integridad física, no vale nuestra vida, no vale porque nunca valió. Y es un momento en donde nosotras por primera vez nos organizamos, salimos a la calle. Digo, hoy tenemos un ministerio porque hubo ni una menos en el 2015. Entonces, la verdad es que esto lo que llama es primero a pensarnos entre todos y entre todas, después a trabajar más en la prevención, después a darle importancia a la ESI, hoy lo mencionaba el presidente, entre las medidas más importantes que lleva adelante el Ministerio de Educación. La ESI es clave porque la ESI nos enseña a las nenas, a los nenes en las escuelas. Ahora, Elizabeth, se habla mucho de, lamentablemente los números no bajan, hablo de los femicidios, las estadísticas no son positivas en los últimos años, hablo del 2015 en adelante cuando el movimiento comenzó a tener más volumen. Falta presupuesto, falta prevención, falta poder tener tobilleras electrónicas que prácticamente en la Argentina no existen. A ver, lo que falta es cambiar la matriz de la sociedad, digamos. Cuando nosotros decimos, suponer que en 2 años, vamos a poner el ejemplo, que este es el gobierno nacional en la historia de los argentinos y las argentinas que más hizo en materia de género. Hoy lo mencionaba el presidente, más de 130.000 mujeres acompañadas económicamente con un salario mínimo vital y móvil. Acá en la TV pública lo decimos siempre, por el programa Acompañar, 130.000 en un año que estaban en riesgo por sus violencias, 130.000 mujeres que hubo prevención de femicidios. Ahora, una sociedad marcada por esta matriz de violencia en 2 años no se cambia. ¿Qué necesitamos más, Ceci? ¿Qué necesitamos más, Ley Micaela? ¿Qué necesitamos más presupuesto? ¿Qué necesitamos que todas las provincias? Hoy Salta anunció que creaba la Secretaría de Género, porque tenía un área más pequeña. En Neuquén creó el Ministerio de las Mujeres hace relativamente poco, Santa Fe hace relativamente poco. ¿Qué necesitamos? Que todos los municipios, que todos los gobiernos locales de los 2.300 que hay creen las áreas de género. ¿Y qué necesitamos? Desaprender siglos de violencias. Cande. Sí, yo quería aprovechar, adhiero al diagnóstico que hacían las dos, pero aprovechar por una medida muy concreta. Hoy Alberto Fernández dijo que iba a mandar el sistema integral de cuidados. El año pasado dijo lo mismo y se trabajó con un grupo de especialistas, de mujeres en los territorios y demás. Entonces la pregunta concreta es si se va a presentar ese mismo proyecto que se trabajó el año pasado o si se piensa uno nuevo donde las licencias materno-paternales estén por un lado y por ahí un sistema integral de cuidados más disminuido. El año pasado no anunció el envío de la ley, este año sí, este año hizo 2 anuncios que son claves y que van a ayudar a transformar esta sociedad que nos resulta tan injusta y desigual para las mujeres y los cuerpos feminizados, como decías. Uno es un proyecto de licencias parentales igualitarias. Ustedes saben que la ley en la Argentina solamente para los trabajadores y trabajadoras formales le da a los varones 2 días cuando nace por nacimiento un hijo y a las mujeres o a las personas gestantes 90 días. ¿Qué dice el Estado cuando da 2 días a ese varón? Que la tarea de cuidado la tiene que hacer. Claro, le dice que tiene poco que hacer en esa familia, en esa casa, con esa criatura, que tiene poco que hacer. ¿Por qué? Porque el rol es proveer, ser el proveedor, así que tenés 2 días y te vas a trabajar. Argentina tiene
los peores números, digamos, la peor cantidad de días de licencias de toda la región junto con Guatemala y casi del mundo. Pero además, si adoptás en la Argentina, no tenés licencia. Y si sos monotributista o estás en el régimen de autónomo, tampoco tenés licencia, seas gestante, es decir, madre o no gestante. Lo que anunció hoy el presidente es, por un lado, el envío de un proyecto de ley que va a crear las licencias para los adoptantes por adopción, crear también la licencia para los monotributistas y quienes están en el régimen autónomo, ir paulatinamente aumentando cada 2 años las licencias, los días de licencias para el no gestante, que en general es el padre, y digo no gestante porque también tenemos diversas familias, Claro. tenemos 2 madres que tienen hijos, 2 padres que tienen hijos, entonces para la persona no gestante, hasta alcanzar en X cantidad de años la igualdad, quiere decir que hombres y mujeres tengan la misma cantidad de días por el nacimiento del hijo. No solamente va a implicar tareas de cuidado, sino además qué nos pasa a nosotras cuando vamos a buscar un trabajo. Si para el mismo trabajo y tenemos edad en donde podemos tener hijos, vamos a buscar un hombre y una mujer, quizás para el empleador le resulta mejor, contratar o emplear a un varón porque no hace un cálculo de, bueno, si tiene 25 o 30 años va a querer tener 1 o 2 hijos. Entonces, también eso implica un costo para el acceso a nuestros derechos. Este es un proyecto de ley. El otro proyecto de ley que anunció el presidente sí es el envío de un proyecto de ley que va a crear un sistema de cuidados. Este proyecto de ley tiene como base uno que trabajó una comisión de expertas y un experto, y que esa comisión además trabajó durante todo el año pasado en vínculo con organizaciones sociales, organizaciones comunitarias. Este proyecto lo que va a hacer es pensar centralmente y crear una institucionalidad, porque nosotros ¿qué necesitamos? Necesitamos que el Estado, y digo el Estado nacional, provinciales, municipales, tenga más servicios para los niños de la primera infancia. Si yo no tengo dónde dejar a un niño de 1 año porque no hay oferta pública, ¿qué quiere decir? O lo tengo que cuidar o tengo que pagar para que alguien lo cuide o ir. Entonces, ¿quién? Los que están bien económicamente lo pueden tercerizar, y las mujeres más pobres trabajan promedio 8 horas del día cuidando y no tienen posibilidad además de salir a trabajar. Entonces, son 2 proyectos que para nosotros son claves, se leen en conjunto y lo que atacan es justamente una matriz que divide a la sociedad entre lo público y lo privado, que divide el trabajo. Nosotras nos ocupamos de las tareas reproductivas, del cuidado, de limpiar, planchar, y los varones de salir a trabajar y a proveernos. Así que son 2 proyectos claves que esperamos que el Congreso nos acompañe en ambos. Una última pregunta, Nico Fiorentino. Sí, Eli, en realidad son 2 cortitas. La primera, recién hablaste de equiparar cada 2 años a los hombres, o sea, ¿terminarían hombres y mujeres en 6 meses? No, son 90 días. En realidad son 90 días actualmente para las mujeres, que según la OIT deberían ser 98, así que vamos a también extender 8 días en principio a las mujeres para cumplir con lo estipulado con la OIT. Y la segunda tiene que ver con la ley Micaela. La mayoría de las personas que estamos acá, que somos empleados del Estado, lo hicimos, y si están evaluando la posibilidad de alguna manera trasladarlo al sector privado, por ejemplo, a las empresas que son proveedoras del Estado. A ver, hay que decir que la ley Micaela es una de las grandes herramientas. Es muy increíble que la capacitación sea la herramienta de transformación. Hay 105.000 agentes del Estado en 3 años que tiene la ley, capacitados 5.000 máximas autoridades. Nosotros estamos promoviendo, incluso con el Ministerio de Producción, con el ministro Culfas, estándares para que el sector privado efectivamente tenga políticas de género, entre ellos las capacitaciones. Aún no hay ninguna norma ni ningún proyecto que lo haga obligatorio. Para nosotros hay que ir paulatinamente para que haya políticas de género y de diversidad hacia adentro de las empresas. No quiero terminar sin preguntar qué pasa con la igualdad en el gabinete y en las fotos y en las reuniones del presidente. Bueno, es una deuda grande que tiene el gobierno nacional. Nosotros lo decimos siempre, hay que pensar que más allá de los 20 ministerios, hay áreas que son estratégicas, que tienen presupuestos muy superiores a los de los ministerios y desarrollo, presencia territorial, voy a decir ANSES, PAMI, AFIP. Hoy estaban hablando hace un ratito, lugares estratégicos como la AFI, AISA, el INADI, que tiene delegaciones en todo el país. Estoy hablando 6 organismos fundamentales, claves, que están en cabeza de mujeres,
que efectivamente no forman parte en sí del gabinete, pero que son espacios absolutamente trascendentales. Y lo cierto es que lo que tenemos es una deuda, es algo que el presidente lo sabe. También estamos trabajando para que, más allá de las 20 sillas, las funcionarias de máxima jerarquía, que son secretarios, secretarias, subsecretarios, tengamos paridad también ahí. Por eso el presidente hace unos días instruyó, y en eso hemos trabajado muy fuerte la Secretaría Legal y Técnica junto con el Ministerio de las Mujeres, instruyó uno por uno a cada uno de los ministros para que en todas las designaciones que haya de los cargos jerárquicos tengan que informar, es decir, cómo venís en las proporciones de los cargos en razón de los géneros y tender siempre a esa equiparación. Elizabeth, muchísimas gracias por haber venido a Desiguales. Por favor, gracias a ustedes por ocuparse de estos temas. Bueno, nos vamos, Lucila, Sí. y mañana a las 8 de la noche nos volveremos a encontrar. Mañana día hábil. Sí, Mañana arrancan las clases en todo el país. Y la semana. Bueno, un miércoles, día de miércoles Mañana se apaga será. la luz, chau. Nos fuimos, Festival País en la televisión pública. Que pasen bien.